Los discípulos del Señor Jesucristo fueron amenazados en diferentes ocasiones para que dejaran de predicar la palabra de Dios. En una ocasión, el apóstol Pedro y Juan respondieron a estos hombres: juzgad si esto es delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Era la expresión del apóstol Pedro y el apóstol Juan. Fueron llevados ante el concilio que les prohibían predicar la palabra de Dios. Estos hombres no dejaron de predicar la palabra del Señor. Desde los inicios del Evangelio, estos hombres fueron la fuerza, fueron el fundamento basado en el Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, para seguir proclamando esta verdad. Pese a los intentos fallidos del diablo para querer callar y destruir el cristianismo, su palabra se ha predicado aún en los tiempos de mayor persecución. Es cuando la palabra de Dios abarca más en esa predicación, donde mucha gente se levanta queriendo predicar la palabra. Es cuando fueron perseguidos. Miles de cristianos fueron mártires durante los primeros 2 siglos de la iglesia. Era cuando estos hombres eran llevados a los coliseos para ser devorados por los leones o incluso por muchos guerreros que quitaban la vida a los cristianos. Muchos de ellos fueron mártires en los 2 primeros siglos de la iglesia. Sin embargo, hermano, Roma no pudo callar este mensaje y en su lugar el evangelio prevaleció. Fue cuando Constantino declaró en el año 316 después de Cristo el cristianismo como una religión oficial, la religión oficial del Imperio Romano, aunque este emperador no lo hacía con ese propósito. Hermanos y amigos oyentes, es una bendición estar escuchando acerca de estos hombres. Terminamos de hablar acerca de los discípulos del Maestro, cómo estos hombres entregaron su vida, entregaron todo lo que tenían, dejaron las cosas que estaban haciendo por seguir a Jesús. Ahora vamos a continuar estudiando la palabra del Señor, cómo estos hombres, hermanos, después de que el Señor ya no estuvo con ellos, comenzaron a predicar. Comenzaron a enseñar la palabra, comenzaron a enseñar la verdad, una verdad que hasta el día de hoy no ha podido ser silenciada. Aún en los tiempos del papado, cuando el Papa romano trató de hacer lo mismo, de silenciar el Evangelio, porque llegó el momento en que prohibieron la traducción y la enseñanza de la Biblia en otros idiomas, y también después, hermano, de ejecutar a miles de protestantes, miles de cristianos, seguidores de la palabra del Señor, que se negaban a cumplir con ese edicto en el periodo de la Santa Inquisición. Muchos de ellos fueron asesinados, muchos de ellos fueron torturados y les arrebataron la vida, hermano, a estos hombres que seguían proclamando la verdad. Sin embargo, con todo esto que hicieron, no lograron callar este mensaje. Al final, hermano, la Biblia comenzó a traducirse. Hoy la Biblia es traducida en el inglés, en español, en francés, alemán. Hoy es traducida en cientos de idiomas. Y no solo eso, y lo que es asombroso, hermano, hasta el día de hoy, y debería de asombrarnos, hermano, con todo el alcance que ha tenido la palabra de Dios, el libro más perseguido y el libro más querido, amados hermanos, es que también en diferentes dialectos alrededor del mundo, la palabra de Dios ha sido traducida para que la gente conozca la verdad, aquella verdad que nos hace libres, esa verdad que nos dejó el Señor Jesucristo. Jesús tenía razón cuando le decía a sus discípulos que no temieran de compartir el mensaje de verdad, ya que al final nada quedaría en oculto que no se proclamara. La verdad, hermano, jamás será callada. Dios hará que la luz prevalezca en medio de las tinieblas. Hasta el día de hoy, hermano, la palabra de Dios no puede ser silenciada y no podrá ser silenciada jamás. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece. Su palabra permanece. Así que no tengamos temor, hermano, de compartir la palabra. Dice la palabra del Señor, hermano, que
No hay nada en encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz, lo que dice la palabra del Señor, y lo que oís al oído, dice la palabra, proclamarlo desde las azoteas. Aunque el hombre se esfuerce por querer ocultar la verdad, llegó el momento que saldrá a la luz. Por tanto, el mensajero del Rey, usted y yo como mensajeros del Rey de Reyes, no debemos tener ningún temor de declarar esta palabra, de declarar la verdad. Esa verdad que está escrita y que a través de los años, a través de los siglos, se ha manifestado con un poder asombroso para cambiar, transformar por medio del Espíritu Santo. Es lo que la palabra de Dios hace. Terminamos el capítulo 10 del libro de Mateo. Ahora vamos a continuar con el capítulo 11, donde nos encontramos ahora con los mensajeros de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, verso 1 en adelante dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Tal vez si alguien nos preguntara: ¿quién es Cristo hoy? ¿Quién es Cristo hoy en nuestros días? ¿O quién es el Jesús que predicamos? ¿Quién es el Jesús del cual nosotros hablamos? Hoy, hermano, el Señor Jesús no debe de ser una declaración teológica o una plática teológica, sino explicar que el Señor Jesús es una relación, es un compromiso personal. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para la congregación? ¿Quién es Cristo para la obra evangélica? ¿Quién es Cristo para los siervos de Dios? ¿Quién es Cristo para los niños? ¿Quién es Cristo para los jóvenes? Si alguien preguntara: ¿quién es Cristo para nosotros como iglesia? Para el pueblo de Dios, ¿quién es Cristo? El Señor Jesucristo, hermano, no lo es todo para nosotros. Es esa relación, es ese compromiso, es la verdad, es el camino, es la verdad y es la vida. Eso es lo que es Jesús para nosotros, una vida eterna, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones aquí en la tierra. Eso es lo que es el Señor Jesús para nosotros. Él siempre está ahí presente. Nunca, nunca ha fallado a sus promesas y Él estará ahí siempre. Él dijo que estaría con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Ellos le preguntaron al Señor Jesucristo, los discípulos de Juan, si Él era el Cristo. En nuestra patria, hermano, el Señor Jesucristo es predicado por millones, tiene millones de seguidores en todas las naciones. Juan el Bautista interrogó si Él era el Cristo o esperaban a otro. No había ningún otro Cristo. Era el camino, es la verdad, es la vida. Él era el camino hacia el Padre. Amados hermanos, a diferencia del capítulo que sigue del verso 11 y 12, es de un carácter narrativo y nos prepara a nosotros para el capítulo 13, de lo cual también estaremos hablando. La figura de Jesús, hermano, empieza a ser abatida. Las ciudades lo rechazaban. Las autoridades religiosas manifestaban una clara hostilidad delante de él. No lo querían. Cierto modo, yo llego a pensar que odiaban a Jesús, que esas autoridades religiosas no pensaron en matar al maestro. Arrebatados en su ignorancia y arrogancia, le quitaron la vida. Cada vez más nos damos cuenta cómo eran hostiles con el Señor Jesús. El Bautista estaba inquieto ante la noticia que recibe del Señor Jesús. Una verdad resalta: el reino, hermano, decididamente estaba escondido. El reino de los cielos no era predicado, pero empieza a ser proclamado por el Mesías, esperando que ahora este reino del Mesías empezaba a ser predicado porque Él ya estaba presente. Jesús y su misión. Amados hermanos, no hay que profundizar demasiado para percatarnos del hecho de que el mundo contemporáneo hay imágenes diversas de lo que es el Señor Jesús. Por eso hace un momento decía, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo para nosotros? En el mundo, hermano, hay diversas imágenes, diversas expresiones acerca de Jesús y diversas formas de entender la misión. El catolicismo nos ha dado una imagen de un Cristo crucificado, de un Cristo agonizante, de un Cristo sufriente, de un Cristo derrotado. Esa es la forma en que manifiestan, hermano, al Señor Jesucristo. Esa es la forma de dar o de presentar a su Jesús. Lo podemos ver en los crucifijos, colgados en la pared, en las iglesias, y es como representan a Jesús, como alguien derrotado, crucificado, agonizante, sufriente en una cruz. Los evangélicos, hermano, hemos proclamado a Cristo como nuestro Salvador, que Él pagó el precio por nuestro pecado. Es el Cristo del cual nosotros predicamos. Muere en una cruz, es cierto, pero resucita para nuestra justificación. Hay otras denominaciones que han hecho énfasis en un Jesús milagroso, un Jesús que sana, un Jesús que ayuda, que limpia. Son imágenes que describen facetas de Jesús. Ciertamente es el Hijo que agoniza en la cruz, es el Salvador personal, es el que sana nuestras dolencias, es el que vino a darnos vida. Creemos en el Señor Jesucristo, creemos en Él, en su salvación y en sus promesas. Porque la enseñanza sobre la persona y la obra del Señor Jesucristo que hay, hermano, en la palabra de Dios es una riqueza extraordinaria. Es una enseñanza extensa que podría sobrepasar a veces, yo pienso, que nuestro entendimiento, porque no todo lo que el Señor hizo quedó plasmado en la Escritura, porque dice la palabra de Dios que ni todos los libros del mundo alcanzarían para hacer lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Vino, hermano, el Señor Jesús para que nosotros le conociéramos como el Hijo de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista manda a preguntar si Él es el Mesías, el Jesús esperado, es el Señor, le da una respuesta que lo llena todo. En el momento cuando le dice que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hoy podemos decir que tenemos un Cristo que también es nuestro proveedor, que es nuestro estandarte, que es nuestra bandera, que es, amados hermanos, que es Dios, el Señor Jesucristo, que es nuestro sanador, que es nuestra promesa de vida eterna. Ese es nuestro Jesús. Llegó el momento, hermano, en que el Señor Jesús, después de dar la expresión de todo lo que estaba aconteciendo, Él comienza a honrar a Juan el Bautista. Dice que cuando ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Y les pregunta, ¿qué salieron a ver al desierto? Porque dice la palabra del Señor que salían al desierto para ser bautizados y muchos para ver lo que Juan estaba haciendo. Una caña sacudida por el viento. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Aunque generalmente, hermano, los intérpretes han considerado aquí, hermano, la caña que se utilizó para explicar lo que Juan no era, yo prefiero pensar que Juan, hermano, era el viento que sacudía las cañas. En nuestro tiempo, hermano, en nuestro tiempo, muchos mensajes proclamados, muchos mensajes expresados desde el púlpito son débiles en su impacto, en su influencia, están sometidos, hermano, a preferencia de los que oyen. Es como si el mismo púlpito fuera la caña sacudida por diversos vientos, hermano. Gracias a Dios que Juan el Bautista era como el viento que sacudía esas cañas y predicaba la palabra de Dios como se tenía que predicar. Es por eso que también Juan estaba siendo señalado. Juan también, hermano, por el clero estaba siendo señalado y queriendo ser obstaculizado. Además, el Señor resaltó que Juan representa el cumplimiento de la profecía del libro del profeta. Él era el mensajero especialmente elegido para representar al Mesías de Israel. De acuerdo al Evangelio, hermano de Juan, Juan el Bautista era tan solo la voz que clama en el desierto. El versículo 11 de Mateo 11 dice: En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. A veces se ha debatido la cuestión de quién es más importante, de quién tiene un mejor lugar frente a los personajes de la Biblia. Podemos encontrarnos a Abraham, a Moisés, al valiente David, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Sadrach, Mesach, a Abednego. Muchos personajes que muestra la palabra de Dios, y a veces podemos pensar, ¿quién sería mayor de ellos? Pues aquí Jesús, hermano, hace una declaración, que Juan el Bautista había sido más grande que nadie en la historia pasada, hermano. Ningún personaje pudo superar a Juan el Bautista. Él dice en la palabra de Dios, su expresión, que no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Aquí también dice que es el más pequeño en el reino de los cielos, que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Dice la palabra del Señor que Él nos hizo a nosotros menores que a los ángeles. Seremos los más pequeños en el reino de los cielos, pero algún día el Señor nos va a dar una posición, hermano. Y yo digo que nos va a dar una posición porque yo no he encontrado en la Escritura donde Dios corone a sus ángeles, pero usted y yo algún día vamos a ser coronados.
Un día, hermano, el Señor nos dará una posición especial ahí junto a Él. Reinaremos con Cristo, seremos coherederos con Él. Así que no nos importa ser el más pequeño en la iglesia o el de menos renombre en nuestra ciudad, en la iglesia, ante la gente. Que no nos importa eso teniendo nuestra salvación asegurada y nuestra corona asegurada. No importa el tamaño que tengamos aquí en la tierra, algún día tendremos un buen tamaño en el cielo que Dios nos va a dar. Así que, amados hermanos, aquí es cuando el Señor dice que Juan es más pequeño que el más pequeño en el reino de los cielos. Comenzó, hermano, el Señor Jesús a llamar a un grupo de personas que incluso en aquel tiempo, hermano, señalaban a Juan el Bautista. El Señor Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, que también eran importantes y estaban unidos con Jesús, revestidos, hermano, en un tiempo por la justicia de Dios. Estos hombres, hermano, predicaron en el Evangelio, y es lo que hemos estado estudiando. Después dice la palabra del Señor, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En este versículo, hermano, difícil muchas veces de interpretar, porque la citada fuerza puede ser interior o puede ser exterior. Lo cierto es que las fuerzas externas, hermano, del mal muchas veces atacan y han estado atacando el reino de los cielos desde afuera. Tratan de destruir el reino de Dios por la fuerza. Pero también es cierto, hermano, que los que están sinceramente comprometidos con el Señor, con su obra, ellos presionan, ellos se esfuerzan, ellos luchan, trabajan. Amados hermanos, se vuelven violentos para trabajar en la obra. Así que solamente ellos podrán arrebatar ese reino. Algún día, hermano, usted y yo entraremos violentamente al reino de los cielos, cuando el reino de los cielos se abra y nosotros seamos levantados por el Señor Jesucristo. ¿Qué versículos tan hermosos muestra la palabra de Dios? Vamos a continuar hablando, hermano, en el siguiente video de este capítulo 11 de Mateo, donde nos encontraremos con grandes enseñanzas por parte de Jesús y grandes promesas de parte de Él. Esperamos en Dios que este video sea de bendición y le pedimos al Señor que los bendiga grandemente.